Hablamos recién con Taija de Alara sobre el cambio climático y lo central que empieza ya a tornarse en nuestras vidas. Cada una de nuestras decisiones y por supuesto la de las organizaciones y los gobiernos. Citamos la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. En la Amazonía habitan especies de animales y plantas que aún no descubrieron los científicos. Además, hay 400 y pico de tribus indígenas y hay reservas indígenas en ese lugar. Es un sitio sagrado que tiene la humanidad. Frente a esto, el avance de la frontera agropecuaria. La actual tasa de deforestación en Brasil es de 7.000 kilómetros cuadrados por año. Si la ciudad de Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados, serían 34 veces y media la superficie de la capital federal la que se deforesta en Brasil por año. Epa. Bueno, frente a esto, ¿qué hace la nueva administración que acaba de asumir? Bueno, sobre eso queremos indagar en detalles, poner el contexto por qué se toman las decisiones que se están tomando y qué es lo que podría ocurrir. Y entonces vamos a compartir esta parte del programa con Bruno Bimbi, que es el corresponsal de Todo Noticias en Brasil, es doctor en letras, con activa participación en redes sociales, un gran defensor de los derechos humanos, pero que es un especialista en la política de Brasil. Fue uno de los primeros que anticipó parte de lo que pasaría con Bolsonaro mucho antes de que imaginemos que esa realidad de hoy iba a ser efectivamente cierta. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué ciudad estás? En Río de Janeiro. Estás en Río de Janeiro. ¿Y cómo bulle la ciudad a esta hora? ¿Cómo es el Río de Janeiro de este 2019, bueno, con nuevo presidente y con verano encima, que es uno de los grandes destinos que tiene el mundo también, ¿no? Bueno, sobre todo a esta hora sofocante, ¿no? Porque Sí. es un calor insoportable en este momento. Está un poco nublado, así que imagino que dentro de poco va a llover. Bueno, nosotros estamos en Buenos Aires con un cielo limpio, está bellísima la ciudad, el día invita a salir, invita a pensar y a refrescar las conversaciones, a eso estamos invitando desde la radio pública de la ciudad. ¿Qué diría frente a la introducción que acabamos de hacer? Bueno, mira, Bolsonaro, entre otras muchas cosas, es un negacionista del cambio climático. Su ministro de Relaciones Exteriores, su nuevo canciller, Ernesto Araújo, que es un hombre bastante exótico, es un personaje que tiene un blog en el que publica todo tipo de teorías conspirativas delirantes, dice que el cambio climático es un invento de la izquierda. Le llama inclusive a esto climatismo, ¿no? Dice también, entre otras cosas, que la legalización del aborto y el matrimonio igualitario forman parte de un plan marxista internacional para impedir el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Bueno, este es el perfil del hombre que va a ser canciller, que es ahora canciller de Brasil. Y la negación del cambio climático es una premisa fundamental del gobierno de Bolsonaro. Por lo tanto, como se niega el cambio climático, todas las políticas para combatir el cambio climático en la administración de Bolsonaro no tendrían ningún sentido, ¿no? Con respecto a la Amazonia, Bolsonaro ya ha dicho que pretende abrirla para la explotación agrícola. Le ha entregado el Ministerio de Agricultura a una representante del lobby más concentrado del agronegocio, Teresa Cristina, que era líder de la bancada ruralista en el Congreso y era conocida en el Congreso como la musa del veneno por ser la principal impulsora de modificaciones a la ley para permitir el uso de altísimos niveles de agrotóxicos en la producción de alimentos. De hecho, Bolsonaro también en una de sus primeras medidas de gobierno eliminó un órgano del gobierno federal que se encargaba justamente de controlar la cantidad de agrotóxicos en los alimentos.
Estamos escuchándote acá todos un poco impávidos, Bruno. Todavía no te conté quién es el ministro de Medio Ambiente. Por eso, y no llegamos todavía ahí, ¿no? A veces, sí, esto es un sueño, hay algo que me estoy perdiendo. Decíamos con Juan hoy muy temprano en la radio, hay algo que nos estamos perdiendo. No puede ser que esté sucediendo esto y que nosotros entendamos que es una especie de locura imparable y que ya está. Es una distopía que si fuera ciencia ficción parecería exagerada, sería poco creíble. Si fuera una obra de ficción esto parecería poco creíble por lo exagerado. Tenemos una ministra de Derechos Humanos que es una pastora evangélica fanática que dice que habló personalmente con Jesucristo en un árbol de guayaba y dice que la función de las mujeres es procrear y que por lo tanto en una sociedad ideal las mujeres deberían quedarse en casa a cuidar al marido y a los hijos y no trabajar. Tenemos un ministro de Educación que es un ex profesor de la Escuela del Comando Superior del Ejército que dice que su principal tarea en el Ministerio de Educación va a ser combatir el marxismo y el cientificismo. No sé qué reemplazaría el cientificismo en la educación. Tienen una fijación con el marxismo, con lo rojo. Déjame que te cuente la página, la portada del diario La Nación. No sé si la viste. La portada del diario La Nación de la Argentina. Están en el Palacio de Gobierno, afuera del Palacio de Gobierno, sacando todas las sillas rojas. Sí. Sacaron todas las sillas rojas del Palacio de Gobierno y las cambiaron por sillas azules. Pero ¿y por qué? Bueno, tiene una fijación con los colores, te digo. Habla, por un lado con el rojo, por otro lado la ministra de Derechos Humanos dijo que a partir de ahora, en este nuevo Brasil, los niños se tienen que vestir de celeste y las niñas de rosa. Sí, lo hablamos con Thaís hace un rato. No, es impactante. Bueno, no llegamos al ministro de Ambiente. Bueno, el ministro de Medio Ambiente se llama Ricardo Aquino Sales, es un exdiputado que se hizo famoso durante la campaña porque sus panfletos de campaña eran una imagen de una caja de balas, ¿no? De hecho, él adoptó como número, acá los candidatos usan un número porque se vota con una electrónica, él adoptó como número el número de un tipo de municiones que utilizan generalmente en el campo, y toda su campaña estaba basada en una caja de municiones. La idea era que la solución para todos los problemas eran las balas. Entonces él decía, en su propaganda decía, balas para los jabalíes y balas para el MST, para el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Bueno, este hombre llega al Ministerio de Medio Ambiente y 2 semanas antes de asumir como ministro de Medio Ambiente fue condenado por la justicia de San Pablo por delitos contra el medio ambiente. Y sin embargo asumió igualmente el ministerio. O sea, tenemos un ministro de Medio Ambiente condenado por delitos contra el medio ambiente. Es impactante. La verdad, estamos hablando con Bruno Bimbi, que es corresponsal periodístico, está en Río de Janeiro ahora. Es más que ficción, nos dijo hace un rato Bimbi, entre los datos, entre los sucesos, entre la realidad de lo que está ocurriendo hoy mismo en Brasil. Yo te escucho y digo, esto... ¿Qué pasa? ¿Va a haber una implosión, una explosión? No sé cómo se caracteriza el futuro inmediato de Brasil. Yo creo que va a ser una catástrofe. Yo creo que estos años van a ser catastróficos. A mí me parece que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno peligroso en todos los frentes, es un gobierno que va a destruir las políticas ambientales en un país que tiene la mayor reserva florestal que nos queda, que es la reserva amazónica. Es un gobierno que va a iniciar una caza de brujas gigantesca en el sistema educativo. El propio Bolsonaro dijo el día de su asunción como presidente que el mayor problema de la educación en Brasil es la basura marxista que los maestros llevan a las clases. En la teoría del presidente, los colegios brasileños están llenos de maestros marxistas que adoctrinan a los niños. La verdad es que las escuelas en Brasil tienen problemas gravísimos, ¿no? De falta de infraestructura, profesores mal pagos, chicos que van a clases mal alimentados, violencia familiar, falta de bibliotecas, de libros. La mayoría de las ciudades periféricas de Brasil no tiene una biblioteca, no tiene un teatro, no tiene un cine, no tiene librerías, pero tiene decenas de iglesias evangélicas. Sí. Y hay problemas estructurales serísimos en el sistema educativo. De estos problemas el presidente no está preocupado, por esos problemas el presidente no está preocupado, pero su preocupación es combatir el marxismo. A ver,
los maestros de las escuelas mal consiguen que los chicos les presten atención cuando les tratan de enseñar sujeto y predicado. Imagínate tratar de enseñarles a Carlos Marx, la mayoría de los profesores ni siquiera lo leyó. Esto es una fantasía paranoica. Y esto se traslada a todas las áreas de gobierno. O sea, tenemos un canciller que dice que su principal tarea en el Ministerio de Relaciones Exteriores va a ser combatir la globalización, porque según él la globalización es una conspiración marxista. Están totalmente locos. O sea, es un gobierno de gente que está totalmente loca. Ahora, Bruno, ¿esto representa, qué tal, Juan Roax te saluda? ¿Esto en algún punto representa el pensamiento de sus votantes? Digo, porque creer que son como casos aislados. Por motivos más diversos. Yo creo que cuando vos tenés una elección, digamos, millones de personas votan por los motivos más diversos, ¿no? Hay gente que votó a Bolsonaro por un motivo, por otro o por otro diferente. Ahora, lo que hay es sí un núcleo duro de simpatizantes de Bolsonaro, que tal vez sean el 20, el 30% de sus electores, pero que son el núcleo duro, la gente que lo defiende, la gente que le hizo la campaña, la gente que que se comprometió a trabajar para que él llegara a la presidencia, que está formado por personas que piensan así, ¿no? Digamos, el núcleo duro de los electores de Bolsonaro son los maridos golpeadores a los que les molesta que ahora se hable de violencia de género, son los tipos que cuando salen los noticieros una noticia sobre una mujer que fue violada, lo primero que dicen, esta putita se lo merecía, son los homofóbicos que no soportan que ahora los homosexuales se puedan casar, son la gente que piensa que toda esta discusión sobre el medio ambiente es una pavada y que lo que hay que hacer es producir más soja y para eso está bien que desarmen toda la Amazonia para hacer más plantaciones. O sea, son los que están, los que sienten nostalgia de las épocas de la dictadura y dicen que en esa época había orden y que ahora está faltando. O sea, pero el resto de la sociedad está anestesiada frente a todo esto que estás contando. Eso es el 20%. Y el resto, ¿cómo imaginas la reacción frente a semejantes cosas? Yo creo que cuando empiece, digamos, yo creo que cuando el gobierno de Bolsonaro empiece a poner en práctica su plan económico, ¿no? El ministro de Economía es un economista de la Escuela de Chicago que se declara admirador del modelo de Pinochet. Yo creo que cuando el plan económico comienza a ponerse en marcha y esto empieza a impactar en el bolsillo de la mayoría de la gente, bueno, toda esta burbuja de paranoia, de noticias falsas, de mensajes absurdos sobre el marxismo, sobre el color rojo, sobre el celeste o sobre lo que sea, se va a deshacer en el aire y lo que la gente va a ver es que le están sacando el salario, la jubilación, que le están aumentando los precios. Y esto obviamente va a generar un descontento, ¿no? A mí me parece que cuando empiece a ponerse en marcha el plan económico, la popularidad de Bolsonaro va a comenzar a caer. Y frente a noticias concretas como esta del decreto que da al Ministerio de Agricultura el poder de delimitar las tierras indígenas del país, es decir, le da al zorro la custodia de las gallinas, como diríamos acá. ¿Cómo reacciona la sociedad? Hay foros de debate, los medios de comunicación lo titulan en el cuerpo central, aparece en las redes. ¿Qué pasa frente a eso? Bueno, acá lo que estamos viviendo también en este momento es lo siguiente. Por un lado hay una maquinaria gigantesca, muy bien organizada, a través de las redes sociales, a través principalmente de WhatsApp, que se utilizó durante la campaña para diseminar todo tipo de noticias falsas contra el candidato del PT, y esto fue una gran, digamos, fue la gran herramienta de la campaña de Bolsonaro, ¿no? Hay un montón de gente que votó a Bolsonaro, miles y miles de personas, millones de personas que votaron a Bolsonaro, que reciben a través de los grupos de WhatsApp todo tipo de noticias falsas, ¿no? Y las creen, ¿no? Y las creen. En la campaña se decían cosas como, por ejemplo, que el candidato del PT, Fernando Haddad, estaba repartiendo mamaderas con forma de pene en las guarderías, ¿no? O que tenía un plan para transformar a todos los niños de las escuelas en homosexuales, cosas totalmente delirantes, ¿no? Entonces, esta maquinaria funciona al servicio de la desinformación y cuando surgen este tipo de noticias, en todos los grupos de WhatsApp dicen que es mentira. Me quiero morir, se cortó. Ahora, qué importante lo que está diciendo Bruno en cuanto a tener una sociedad que no tiene desarrollado el pensamiento crítico, que no puede ir más allá de esa primera información que le llegue. Hay algo que tiene que ver con las teorías de la comunicación, hay una teoría que se llama la de la aguja hipodérmica, ¿no? La radio, la tele o cualquier entidad que pareciera tener como determinado prestigio dice algo y así como lo dice, se impregna nuestro cuerpo, ya es parte de nosotros. Digo, justo por este ejemplo puntual, ¿no? De
de otro candidato repartiendo mamaderas con forma de pene en guarderías, me parece ¿Y que lo es como crees? una- ¿Y lo Exacto, crees? claro. O sea, ¿en qué lugar? Está Bruno, lo recuperamos a Bruno. Che, Bruno, no, estamos reflexionando sobre esto último que decías. Y vos que trabajás para la Argentina, que frecuentás, que sabés lo que pasa acá, ¿podrías decir Sí. que hay un paralelo entre esas ganas de creer cualquier cosa, esas ganas de validar lo insólito en la región? ¿O esto es un patrimonio exclusivo de Brasil por su influencia de la iglesia evangélica exclusivamente? A ver, me parece que por un lado hay un fenómeno que es mundial, ¿no? Que es la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para las campañas electorales con métodos que tienen que ver con la propaganda falsa, ¿no? Con la difusión de mentiras. Esto es algo en lo que, por ejemplo, la campaña de Donald Trump en Estados Unidos utilizó esto de forma brillante para destruir la reputación de su adversaria. Esto ha sido utilizado por Rodrigo Duterte en Filipinas. Esto es utilizado cotidianamente por la usina de fake news montada por Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Que intenta influir en elecciones también de otros países. O sea, la utilización de estas tecnologías para generar campañas de desinformación es un fenómeno mundial. De hecho, la campaña de Bolsonaro fue asesorada por Steve Bannon, que fue el estratega de la campaña de Donald Trump, ¿no? Entonces los métodos son bastante parecidos. Hay una investigación muy buena del diario Folha de San Paulo que muestra cómo un grupo de empresas destinaron dinero ilegal, o sea, invirtieron millones de reales no declarados ante la justicia electoral para financiar el disparo masivo de mensajes de WhatsApp con noticias falsas para favorecer a Bolsonaro. Esto es un fenómeno mundial. Hay una particularidad de Brasil que vos mencionabas muy bien, ¿no? Que es el poder político que tienen las iglesias evangélicas fundamentalistas, que son una mafia peligrosísima, que en Argentina está comenzando a crecer y que a mí me parece que hay que frenarla a tiempo. Cuando hablamos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Asamblea de Dios, todas estas iglesias fundamentalistas brasileñas, que son una mafia político-empresaria que se utiliza de la religión, de la fe de las personas, en realidad para hacer negocios, ganar millones de dólares, influenciar en los procesos políticos. Aquí en Río de Janeiro, el alcalde es un obispo de la Iglesia Universal, que es un delincuente, ¿no? Esta gente está con Bolsonaro. Lo que sí me parece que hay que tener un poco de cuidado a veces cuando uno hace paralelos entre Argentina y Brasil o cualquier otro país, porque también hay procesos que son muy propios, ¿no? O sea, yo diría, por ejemplo, en Argentina es inclasificable Bolsonaro en términos argentinos, ¿no? No podríamos ubicar No a hay Bolsonaro, parangón, digamos. claro. Claro, no lo podríamos ubicar ni en el macrismo, ni en el kirchnerismo, ni en el masismo, digamos, ninguno de los grandes Pero podría ser un Rico, sectores un políticos Aldo Rico, argentinos. por ejemplo, que tuvo cierta proyección política, ¿te acordás? Yo creo que Aldo Rico al lado de Sí, Bolsonaro claro. Sí, sería un sí. socialdemócrata, ¿no? Me parece Increíble. que si hubiera que comparar de alguna forma a Bolsonaro con algún personaje argentino, yo te diría que sería un político con la historia de Miguel Echecolat, con las ideas de Alejandro Biondini y con el coeficiente intelectual del diputado Olmedo. Bruno, ¿temes por la libertad de expresión en Brasil? Sí, sin dudas, sin dudas. Yo creo que esto va a desencadenar un proceso autoritario. Bolsonaro es un tipo que claramente tiene un desprecio absoluto por el sistema democrático. Él ha dicho en reiteradas oportunidades que reivindica la última dictadura militar. De hecho, él dice que no fue una dictadura. Él ha dicho en reiteradas oportunidades que está a favor del uso de la tortura, que está correcto utilizar la tortura. Él ha manifestado públicamente su apoyo a grupos de exterminio, a milicias. Es un personaje que claramente no cree en el sistema democrático. Yo creo que digamos, durante la campaña se lo mostró, cuando la Folha de San Paulo hace esta investigación sobre el uso de dinero ilegal para financiar las fake news, Bolsonaro, enardecido, hace un discurso público diciendo que si él gana las elecciones se viene un país sin Folha de San Paulo, ¿no? ¿Cómo te preparas, Bruno, para seguir viviendo en Brasil teniendo en cuenta estas características que acabas de describir con tanta contundencia? ¿Te ves viviendo en Brasil? Hay cosas que prefiero no responder en este momento, pero digamos que es algo que estoy analizando muy bien.
Bueno, la verdad que la síntesis prácticamente la ha dicho en el arranque con palabras, con el tono, con los silencios Bruno Bimbi, y nos da un panorama central para poder entender qué está ocurriendo en Brasil, la proyección de lo que puede ocurrir en el mundo, y me parece, Bruno, ya de final también la fragilidad del momento que está transitando la humanidad, ¿no? Con estos niveles que provoca el cambio climático, con estos niveles de desocupación, de exclusión, y con esta irracionalidad a la hora de hacer lo que hace falta de modo urgente, porque además es esto, con el cambio climático no podemos joder muchos años más, ¿no? Hay cosas que son irreversibles. Yo tengo un amigo aquí en Brasil que es profesor de la Universidad de Ceará, doctor en física, y que forma parte del panel global contra el cambio climático, y lo que me explicaba en números, con gráficos, con estadísticas, o sea, si no pones el freno acá, después no lo pones más, o sea, esto es un proceso irreversible. El problema del cambio climático es que es algo que lo resolvemos ahora, o si nos damos cuenta dentro de 20 años ya no vamos a poder hacer nada. Así es, no hay tiempo, y ese es el desvelo nuestro, ¿no? De poder plantear cada sábado la urgencia de esta época. Bueno, te queremos agradecer especialmente, Bruno, por este rato con nosotros, por esta conversación, por tu análisis y por tus preocupaciones. La verdad que exponés todo el tiempo las noticias y esta preocupación acerca de todo lo que ocurre en redes sociales también. Bruno es Bimbi, sería Bruno Bimbi, la B de Bruno y Bimbi, que es su apellido, también con B larga todas las veces. Bruno Bimbi, lo podés seguir en Twitter, y ahí también te enterás de todo lo que va pasando prácticamente a cada momento en Brasil. Un abrazo y sigamos en contacto, ¿no? Acá estamos también para lo que haga falta. Un abrazo, Sergio, muchas gracias.